Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos considerando el capítulo 3, el párrafo número 3. La escritura nos dice así: haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Nuevamente, Jesús recurre a la exhortación para instruir a estos creyentes de Sardis y a nosotros en este día sobre aquello que les y nos conviene hacer. Haz memoria. Con estas palabras el Señor nos dice: ejercita tu memoria, recolecta tus recuerdos para estar atento. Nuevamente tenemos aquí la palabra griega mnemou, mnemoneu, que ya comentamos anteriormente y que nos lleva a esta definición. En esta vida es necesario aprender a contar las buenas, porque habitualmente son las malas las situaciones que más recordamos y que llegan a deformar nuestra percepción de la vida, pero también del carácter de Dios. En lo personal, por mucho tiempo solo recordé las malas del carácter de mi papá, principalmente sus correcciones violentas, producto de un estado de disgusto provocado por el estrés de los compromisos como padre de una familia de 4 hijos, esposa y suegra que mantener, enfrentaba ante una economía hermética a su ejercicio profesional. Y ante una experiencia así, lo más fácil es pensar que Dios es igual. Y cuando alguien nos refiere a Dios como nuestro Padre, simplemente decimos no gracias, hasta que entendemos que Dios se cuece aparte y que Él es perfecto como creador, como Dios del universo y por supuesto como nuestro Padre celestial. Una vez realizado ese proceso de memoria, hacer el recuerdo de aquello que hemos recibido y oído de parte de Dios. David en el capítulo 8 del libro de los Salmos se preguntaba: ¿qué es el hombre y su descendencia para haber recibido todo el favor que el Señor le dio? En el verso 3 al 6 lo dice así: cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Hacer un recuento de lo que hemos recibido de Dios irremediablemente nos lleva a una profunda gratitud que genera en nosotros la debida humildad para estar en su presencia. No se puede ser arrogante ante la benevolencia de nuestro benefactor. El llamado a los creyentes en Sardis y a nosotros era y es recordar el beneficio de nuestra salvación, recordar la obra del Calvario como el único argumento acepto delante del Dios vivo para nuestra redención, que es la doctrina que recibieron aquellos y nosotros de quienes nos enseñaron o nos enseñan la palabra. En muchos textos, Pablo hace referencia a todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Y en su carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 1, versos 3 al 10, hace este recuento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él
tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ponlo en práctica y arrepiéntete. Estar atentos y apercibidos de manera consciente de las bendiciones que hemos recibido del Señor y de la palabra de exhortación que nos dirige, para que abandonemos toda vana manera de vivir, es la clave para poder permanecer en una comunión con Dios en términos de bendición. No hacerlo implica que esa relación se torne en una relación de juicio con sus graves consecuencias. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Así lo anunció Jesús a sus discípulos, que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche, cuando nadie lo sepa. En este caso, la repentina llegada del Señor para estos creyentes de Sardis o para nosotros significa que el tiempo de su gracia y paciencia habrá concluido, y lo que sigue es ser presentados ante el tribunal del Señor y recibir de él un galardón o ser echados fuera de su presencia, como escribió Mateo en el capítulo 25 de su versión del Evangelio, que concluye en el párrafo 46 con esta declaración. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. La vida del creyente es una constante oportunidad para el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, y sin perdón no hay vida eterna. Estemos atentos, vigilantes, y recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, y la buena palabra que nos ha dado para nuestra edificación y consolidación en su reino. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.